Muy bien, muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a empezar la clase de geografía el día de hoy. Y quiero empezar un poco citando, ¿no?, un hecho ocurrido ayer en la noche, que está, bueno, pasando mucho por televisión, que fue el avistamiento, ¿no?, de una especie, ¿no?, algunos dicen de un meteorito, de un bólido, ¿no?, que pasó por el cielo de Lima y dicen que cayó en Ica, ¿no? Ha sido, bueno, para muchos muy emocionante ver, ¿no? Algunos pensaban incluso que era una estrella fugaz. Bueno, lo cierto es que ese fenómeno es uno de los tantos que se dan en el espacio, ¿no? Y hay mucha gente que le gustan estas cosas, ¿no? Que están muy interesados con el tema de las estrellas, es el tema también del universo, ¿no? Algunos de repente hasta tienen interés por la ufología, que, ¿no?, es el estudio de los extraterrestres, ¿no? Entonces, hoy día justamente vamos a hablar de una ciencia que abarca muchos de estos conocimientos y responde muchas de esas interrogantes que tenemos todos los seres humanos con respecto a si estamos solos en este, ¿no?, en este universo, en el mundo. Hoy vamos a hablar sobre la geografía, así que vamos un poco a definir algunas cosas sobre esta ciencia que, aunque no parece mucho, es muy importante en nuestras vidas. Bien, entonces empezamos diciendo que la palabra geografía es una palabra griega. Es una palabra griega, viene de geo, significa tierra, y grafos, todos sabemos, descripción, ¿no? Para los antiguos griegos era la ciencia que nos ayudaba a describir la tierra, los paisajes que ellos iban visitando en sus viajes. Pero en la actualidad hay un nuevo concepto de geografía que lo dio la UNESCO en el año 1950. ¿No? La UNESCO va a decir que la geografía es una ciencia que localiza, explica y compara los paisajes y las actividades humanas en la Tierra. En pocas palabras, ¿no?, la geografía es una ciencia que estudia la relación del medio geográfico con el hombre. Ya ese es el concepto actual de geografía. Y podemos decir que el padre de la geografía, el primer geógrafo de la historia, fue un griego llamado Hecateo de Mileto, porque escribió el primer libro de geografía llamado Los viajes. Y los padres de la geografía moderna, con sus aportes, ¿no?, acerca de los principios de la geografía, son dos alemanes, Alexander Humboldt y Carlos Ritter. Muy bien, vamos a empezar así. Y luego, chicos, vamos a decir que la geografía se divide en dos grandes ramas, ¿no?, o dos grandes grupos: la geografía general y la geografía regional o específica. Muy bien, la geografía general, como el nombre indica, ¿no?, abarca ese tema bastante amplio, ¿verdad? Por ejemplo, la geografía matemática, ¿no?, que estudia todo lo relacionado con las medidas, con cálculos, dimensiones. Por ejemplo, cuánto mide la Tierra, ¿no? De repente los usos, que son esas franjas que dibujamos, ¿no?, en los mapas, ¿no?, para ubicar lugares de repente en el mundo. ¿No?, los territorios mayores a 25 kilómetros, menores a 25, todo ese aspecto matemático es parte de la geografía matemática, ¿no? Luego también está la geografía física, que estudia la relación del hombre con la estructura de la Tierra, ¿no?, con la hidrósfera, el agua, la atmósfera, ¿no?, el espacio, la biosfera, las formas de vida. También está la geografía astronómica, que estudia la relación del mundo, de la Tierra, con respecto al universo, ¿no? Ahí también abarca temas también muy interesantes, por ejemplo, ¿no?, la astronomía, la astronáutica, ¿no?, los viajes interespaciales, etc. Y también la geografía biológica, que se encarga de cómo se distribuye la vida en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, las plantas, eso se denomina fitogeografía; zoogeografía, estudia, ¿no?, los animales, cómo se distribuyen; y la antropogeografía, que se encarga de las actividades humanas. Bien. Y luego está la geografía regional, que se encarga de los paisajes específicos, ¿no?, por ejemplo, de cada región, de cada país, ¿no?, los recursos que posee, sus características, para aprovecharlos mejor. Bueno, chicos, y también vamos un poco a ver las ramas de la geografía que ayudan justamente a profundizar en este conocimiento tan interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿quién estudia los viajes interespaciales? Ahí aparece la cosmonáutica, ¿no? ¿Quién estudia, por ejemplo, el universo y sus leyes? Ahí está la cosmología. Si queremos saber sobre los lagos, ¿quién lo estudia? Ahí está la limnología. Si queremos saber sobre los suelos que hay en el Perú, ¿no?, por ejemplo, ahí podemos encontrar la ayuda de la edafología. Y si queremos saber las rocas, ¿tú sabías que las rocas que encontramos en la calle o en la pista, ¿no?, en la tierra, esas rocas son lava volcánica, ¿no?, lava que se ha enfriado hace millones de años? Entonces, esa ciencia también es muy interesante. O si alguien quiere saber, por ejemplo, el Google Maps, ¿no?, que usa mucho los mapas, toda la ciencia de los mapas viene de la cartografía, por ejemplo, ¿no?, o el estudio de los ríos, la potamología. Y los astros, ya hemos dicho, ¿no?, la astronomía. Entonces, son ramas también, estudios muy interesantes sobre la Tierra. Muy chicos. Y luego también tenemos las escuelas geográficas.
Estas escuelas son un poco puntos de vista o miradas, ¿no? Para hacer un estudio más interesante de la Tierra. Por ejemplo, hay un grupo de científicos que dicen de que lo más importante, ¿no?, es la naturaleza, ¿no?, los paisajes. Incluso los paisajes determinan el desarrollo del hombre. Eso se llama, ¿no?, el determinismo geográfico, ¿no?, planteado por Federico Raxel, que va a decir, ¿no?, la naturaleza es lo más importante y el hombre tiene que adaptarse a la naturaleza para poderse desarrollar. Por ejemplo, miren esa imagen, ¿no? Acá en el Polo Sur, imaginemos, ¿no? Acá estos esquimales tienen que adaptarse, ¿no?, a este frío, a este entorno, ¿no?, lleno de glaciares, de repente dedicarse a la pesca, ¿no? Entonces es la naturaleza la que impone al hombre y permite su desarrollo. Pero hay otra escuela, que es la escuela francesa del posibilismo geográfico, que va a decir que no, que es el hombre, ¿no?, el que transforma la naturaleza para aprovechar sus recursos y desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, miren en este caso, ¿no?, donde se ha hecho ciudades, el hombre ha transformado el medio para vivir mejor, ¿no?, y para aprovechar también sus recursos de mejor forma. Ya son dos escuelas que siempre están ahí en disputa, ¿no?, planteamientos para estudiar la Tierra o la naturaleza. Bien, chicos, entonces vamos ahora a ver un poquito con respecto a la importancia de la geografía. ¿Sería importante la geografía? Pareciera que no, ¿no? Mucha gente dice, no, pero es una ciencia, ¿no?, bueno, que solo vemos en el colegio, pero como le decía, tiene mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, en el educativo, ¿no? Esta ciencia te permite valorar nuestros paisajes que tenemos, ¿no?, conocerlos un poco más. De repente es importante podernos informar siempre, ¿no?, para poder valorar más. O también en lo económico, ¿no?, para conocer nuestros recursos, aprovecharlo mejor, cuántos recursos hay en la selva, ¿no? Hay grandes hectáreas, ¿no?, de frutas, a veces que se pudren, ¿no?, en zonas muy, muy metidas, y miren qué bonito sería aprovecharlas, ¿no? Sobre todo cuando hay gente necesitada que encontramos, ¿no? Entonces, interesante aprovechar los recursos en el mar. Hemos sido en una época, ¿no?, potencia pesquera. O de repente el tema, ¿no?, igual en la selva, el tema del caucho, ¿no?, que también fue un boom en un tiempo, o el guano. Entonces, la geografía te ayuda a identificar esos lugares para aprovechar esos recursos. O también en la política, ¿no?, para organizar mejor el medio, ¿verdad?, para ayudar a las poblaciones, para satisfacer sus necesidades también. Por ejemplo, Loreto es una región la más grande del Perú y tiene poca población. Sin embargo, Lima, que es la capital, una ciudad mucho más pequeña, está sobrepoblado. Entonces, qué interesante sería de repente hacer una invitación, ¿no?, a la gente de Lima que vaya a poblar partes de la selva que están desocupadas. Entonces, esa distribución podría ser un tema interesante para, ¿no?, en el aspecto político. O también en el turismo. También, ¿no?, conocer nuestros paisajes, ¿no?, lo que tenemos, también para poderlos aprovechar y valorar mucho más. Y en lo militar, con más razón todavía, ¿no? Dice que los grandes militares son aquellos que conocen bien su territorio. Y ese conocimiento te da una especie, ¿no?, de refuerzo con respecto al adversario. Por ejemplo, Napoleón, ¿no?, perdió la guerra con Rusia porque llegó en época de invierno. Y el invierno ruso era terrible. Entonces, Napoleón parece que no hizo bien su cálculo o fue demasiado, ¿no?, demasiado valeroso, y pues terminó perdiendo la guerra. Y así, entonces, es fundamental conocer el terreno para poder aprovecharlo, pues sí, incluso también en temas tácticos. Muy bien. Y chicos, bueno, entonces he querido así hacer un resumen siempre, ¿no?, tratando de que no sea muy extenso y sea fácil de comprender. Vamos entonces a terminar un poco la clase. Hemos dado unos datos introductorios y voy a dejar pues algunas preguntas para que ustedes puedan reflexionar y profundizar un poco más sobre esta ciencia tan interesante que es la ciencia geográfica. ¿Listo? Conmigo será hasta la próxima oportunidad.